Bueno, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos nuevamente por esta vía para continuar con las clases de la Cátedra Clínica Psicológica de Grupos para la Universidad Atlántica Argentina. Bueno, esta grabación es continuación de la clase anterior, donde se refirió a los aportes de Kurt Lewin a la psicología de los grupos, ¿no? Esto correspondería a la clase que debía darse el martes 17 de marzo en la ciudad de Dolores, pero por razones de público conocimiento, a partir de la cuarentena obligatoria que se está viviendo en la República Argentina y la suspensión de clases, la consecuente suspensión de las clases, acá estamos trabajando la cátedra que recién mencionamos, Clínica Psicológica de Grupos, junto a la titular Liliana Delgado. Estamos trabajando en conjunto con las sedes de Mar de Ajó y Dolores. Esta clase específicamente es para la sede de Dolores, donde estamos. Mi nombre es Ricardo Silva, soy profesor asociado de la cátedra. Allí estoy trabajando junto a la licenciada Vanessa Moreno en Dolores, y decíamos que en el resto del equipo se encuentra el licenciado Mariano Parisi en Mar del Plata, Elena Laconich, la licenciada Elena Laconich en Mar de Ajó, junto a la licenciada Jorgelina Riqueza. Esta clase que debía darse originalmente el 17 de marzo, la estamos grabando para subir al aula virtual. Y bueno, el punto que continuaría son los aportes del creador del psicodrama, ¿no? Jacob Leví Moreno, un autor fundamental también, así como decíamos de Lewin en la clase anterior, decimos lo mismo de Jacob Leví Moreno, que dentro de la historia de la psicología general está considerado un autor más que importante, un autor que ha generado aportes diversos, ¿no? Fundamentalmente a la psicología humanístico existencial. Hay autores como, por ejemplo, Carl Rogers, ¿no? Que ha tomado de Moreno la noción de encuentro, ¿no? Hay autores que han considerado la noción de empatía dentro de esta misma corriente, ¿no? El papel del aquí y ahora, y bueno, por ejemplo, la técnica de la silla vacía, que fue ejercitada mayormente por otro gran autor, otro autor primordial dentro de la corriente humanístico existencial, que es Fritz Perls. Pero es importante saber que Perls, que era alemán, cuando viaja a Estados Unidos, perfecciona su método de trabajo formándose con Jacob Leví Moreno en su etapa norteamericana, ¿no es cierto? Pero Moreno es un autor prolífico, una figura de vasta cultura, ¿no? De múltiples intereses. Su obra unifica, ¿no? Desde una mirada interdisciplinaria aspectos donde confluye la medicina, la psicología, la sociología, la filosofía y la antropología, ¿no? Jacob Leví Moreno nació en 1889 en Rumania, ¿no? Provenía de una familia de judíos sefaradíes, ¿no? Moreno muere en 1974, ya radicado en los Estados Unidos, pero es interesante hacer un poco un recorrido de su vida, ¿no? y de su obra, como venimos haciendo desde esta lógica de elucidación crítica en la materia clínica psicológica de grupo, ¿no? Y tratar de entender los conceptos en función de la historia del autor y en función del contexto sociohistórico que le tocó vivir. Moreno
decíamos, nace en Rumania, pero bueno, de niño sus padres, siendo él niño, se trasladan a Berlín, ¿no? Primeramente, antes de Berlín, se afincan en Viena, donde vivió gran parte de sus primeros años de vida. Luego se traslada a Berlín y finalmente vuelve a Viena para hacer el bachillerato, ¿no es cierto? Es importante saber que durante su adolescencia, durante el tiempo que estaba desarrollando el bachillerato, ya incipientemente mostraba un interés por la cultura, un interés por las artes, un interés por la literatura, ¿no? Y bueno, ya de muy joven, de adolescente, se dedicó a la docencia, fundamentalmente en lo que es apoyo escolar, ¿no? Trabajando con niños con diversas dificultades de aprendizaje, y donde implementaba la lectura de cuentos y la posterior dramatización, ¿no? Junto a estos niños. Moreno ubica como fecha fundante del psicodrama el año 1922, ¿no? Moreno en ese entonces tenía 23 años, pero también es importante saber que, bueno, antes de que esto ocurra, él en 1915 en la Universidad de Viena se recibe de médico, se especializa en psiquiatría a partir de 1917, y bueno, tuvo una experiencia importante con refugiados de guerra, sumado a estas experiencias con niños, donde él le daba un lugar primordial al juego, ¿no es cierto?, al juego espontáneo de los niños, ¿no es cierto? Antes del año 22, él trabajó con lo que sería teatro terapéutico y teatro espontáneo. El psicodrama, que es su máxima creación, es un producto de todos estos trabajos que fue haciendo durante su estancia en Viena, ¿no es cierto? Moreno, cuando se habla de él, se plantea como alguien, como un autor que combatió, que enfrentó las conservas culturales de la época que le tocó vivir, ¿no es cierto?, que tuvo un interés temprano por las artes, como decía, y en particular por la literatura y el teatro. Allá por 1917-1918 dirigió una revista cultural junto al filósofo Martin Buber, ¿no? Es muy importante leer a Moreno, ¿no? Toda la cultura, todo el conocimiento que él exhibía en sus escritos incluso tempranos, ¿no? Y acá hay algo importante, porque él en el año 1915 escribió un texto que se llama Invitación a un encuentro, donde de alguna manera, recordemos, acá Moreno en 1915 tenía 25, 25, 26 años, escribe un texto que un poco sienta la base de lo que luego va a ser el psicodrama, ¿no? Este texto lo voy a leer, es importante que se lea, que se entienda un poco para aproximarnos al espíritu del psicodrama, ¿no? Acá decía Moreno: más importante que la ciencia es su resultado. Una respuesta provoca 100 preguntas. Más importante que la poesía es su resultado. Un poema provoca 100 actos heroicos. Más importante que el reconocimiento es su resultado. El resultado es dolor y es culpa. Más importante que la procreación es el hijo. Más importante que la evolución de la creación es la evolución del creador. En el lugar de lo imperativo está el emperador. En el lugar de lo creativo está el creador. Un encuentro de dos, ojo a ojo, cara a cara. Y cuando estés cerca, arrancaré tus ojos y los colocaré en el lugar de los míos, y tú arrancarás mis ojos y los colocarás en el lugar de los tuyos. Entonces te miraré a tus ojos y tú me mirarás con los míos. Así hasta la cosa común sirve al silencio, y nuestro encuentro es la meta sin cadenas, el lugar indeterminado en un momento indeterminado, la palabra indeterminada al hombre indeterminado.
Se considera que este texto, ¿no?, Invitación a un encuentro, que data de 1915, es un poco el acta fundacional o originaria o la raíz de lo que va a ser el psicodrama, ¿no? Es importante también acotar que Moreno tenía un interés especial por trabajar con la marginalidad, ¿no? O sea, aparte de trabajar inicialmente con niños, también se desempeñó en Viena tratando de organizar a mujeres que ejercían la prostitución, ayudándolas a que se puedan organizar sindicalmente. Ya afincado en Estados Unidos, en el año 1925 va a vivir a Estados Unidos Jacob Levi Moreno. Ya allí trabaja en distintos institutos, ¿no?, académicos, incluso se desempeña como docente en la Universidad de Nueva York y en Columbia, e incluso trabaja en institutos carcelarios. Un poco la explosión del psicodrama se da cuando Jacob Levi Moreno se afinca, se radica en los Estados Unidos. Bueno, hay muchos aspectos importantes para considerar, pero bueno, podríamos decir que esta mirada interdisciplinaria que él planteó es fundamental, porque no le interesaba solo la psiquiatría y la psicología, le interesaban los procesos sociales a Moreno, le interesaba lo sociológico, ¿no? Le interesaba lo antropológico, le interesaba estudiar al hombre profundamente, ¿no? De ahí también su permanente referencia a la filosofía, ¿no? Y al arte en general, para estudiar un poquito el espíritu humano, ¿no? Moreno va desarrollando una sociometría que abarca lo que sería sociodrama, que es la asistencia de grupos, psicodrama, que sería la asistencia individual o de historias individuales en el seno de un grupo, y también de allí se desprende su modelo de psicoterapia de grupos. Algunos lo consideran un pionero de la psicoterapia de grupos. Moreno tenía una relación un tanto compleja con la figura de Freud. Se comenta que en algún momento tuvo un encuentro personal con Freud y él difería de Freud en dos aspectos centrales. Por un lado, porque consideraba que el psicoanálisis se centraba en la palabra. Moreno ponía el acento en la acción, ponía el acento en el accionar, en la dramatización, en la teatralización de situaciones, ¿no? Donde no negaba el valor de la palabra, pero consideraba que la palabra, en medio de una situación de reproducción de situaciones, ¿no?, de revivencia, adquiría un poder terapéutico más fuerte, ¿no es cierto? Y otro aspecto también importante en cuanto a la diferencia de Moreno con Freud es el papel que le fue dando al lugar del grupo por encima del lugar que le daba al individuo. Bueno, Moreno dentro de su sistema de pensamiento, también diferenciándose de Freud, por ahí hay algunos autores que consideran que más que una cercanía a Freud, Moreno tenía una mirada, una concepción del hombre, del ser humano, más cercana a la de Adler, ¿no?, y a la de Jung, ¿no es cierto? La mirada religiosa desde el hasidismo, que es una mirada bastante particular, que influía a Moreno, por ahí lo emparenta más con Jung, porque bueno, Moreno desde este sistema de creencias, ¿no?, consideraba que la divinidad se manifestaba en las relaciones cotidianas, en las relaciones humanas. Él planteaba una creencia donde se
consideraba que las fuerzas superiores se manifestaban en las relaciones humanas en la medida que estuviéramos despiertos hacia ello, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, si uno lee los textos de Moreno, hay permanentes referencias a Aristóteles, a Shakespeare, ¿no? Al filósofo Bergson, ¿no? Con su concepción del elan vital, ¿no? Y bueno, hay referencias donde él se diferencia de Freud, se diferencia de Jung, pero también es interesante que él habla permanentemente de concepciones cercanas a Freud, porque habla de un inconsciente, pero habla de un inconsciente que lo concibe distinto, habla de un coinconsciente basado en los vínculos, ¿no es cierto? Otra cuestión importante cuando él habla de Tillet, que está más centrado en el aquí y ahora, lo hace siempre debatiendo con el concepto de transferencia, tan importante dentro del psicoanálisis freudiano, ¿no? Como proyección del mundo interno sobre la figura de un terapeuta. Pero bueno, dentro del núcleo central de ideas de Moreno está la idea de vitalidad creadora. El núcleo del ser humano está centrado en la vitalidad creadora, ¿no? Está centrado en la espontaneidad, está centrado en el optimismo, está centrado en la creatividad, ¿no es cierto? Está centrado en la importancia del rol, del lugar que tiene la catarsis, entendiendo la catarsis como, lo sabemos, como purificación, como liberación, ¿no? Como descarga de un conjunto de emociones que han quedado bloqueadas, ¿no es cierto? De ahí está este lugar que le va dando a la teatralización como elemento curativo, ¿no es cierto? Y otra cuestión, otro elemento central es la teoría de los roles, ¿no es cierto? Moreno consideraba que el yo derivaba de una serie de roles que han sido aprendidos y que justamente la inhibición de determinados roles es lo que provocaba justamente la inhibición del desarrollo del sujeto, que en la medida que quedaba en un estado de bloqueo por estas conservas culturales, tenía más dificultad para acceder a una multiplicidad de roles que él lo homologaría más a lo que entendía por salud mental, ¿no? Moreno, dentro de su método de trabajo, cuando hablaba de la espontaneidad, ¿no? Él recurría a la recuperación del juego, ¿no? El juego infantil como instrumento central de recuperación de esto que se podía haber perdido en algún momento, ¿no? De ahí que desarrolla un método concreto de trabajo, ¿no? El método psicodramático, según Moreno, planteaba tres grandes momentos, ¿no? Un momento de caldeamiento, ¿no? Donde justamente a través de los juegos se llevaba a los miembros del grupo a otros estados de conciencia donde se bajaron un poquito los niveles más netamente racionales, para abrir de alguna manera las puertas hacia ese mundo interno más rico, más ligado al proceso inconsciente, aunque es un proceso inconsciente visto por Moreno desde una óptica más optimista, ¿no? Desde una óptica más basada en la confianza en los potenciales del ser humano, ¿no es cierto? Y a partir de este primer momento de caldeamiento se generaba un segundo momento donde se lleva a los miembros de un grupo de trabajo a dramatizar una escena, ¿no? El proceso generalmente dentro del psicodrama es llevar a un juego compartido, donde los miembros del grupo van a, en un segundo momento, evocar, ¿no? Escenas vinculadas con lo que ese juego compartido les inspiró. Esas escenas, en un segundo momento, pueden ser relatadas con el resto del grupo o no. O sea, si son escenas muy movilizantes, muy íntimas, los miembros del grupo pueden elegir no narrarlas, pero en un segundo momento pueden elegir narrarlas, contarlas,
compartirlas, pero pueden elegir o no compartirlas o prestarlas para que se escenifiquen, para que se dramaticen, ¿no es cierto? Bueno, entre los miembros del grupo que eligieron contar la historia y eligieron prestarla, luego se hace una votación y se elige un poquito por resonancia, por afinidad. Cuando los miembros del grupo eligen la escena de uno de los miembros, ya esa escena pasa a ser del grupo, no queda solo para la persona que la prestó. Una vez que se dramatiza, el tiempo que sea necesario, esta escena vivida en algún momento por algún miembro del grupo, bueno, ahí el director de psicodrama, Moreno, emplea toda una serie de técnicas que ahora ya vamos a comentar. Pero una vez que ahora vamos a detenernos, a profundizar en ese segundo aspecto, pero bueno, un aspecto, un tercer momento es lo que sería el sharing, la puesta en común, la reflexión posterior. Es como que se vuelve a la palabra luego de la acción dramática, luego de la acción y de la emoción. El momento del sharing, el momento de la reflexión, el momento del intercambio es para volver a poner en palabras todo aquello que se movilizó, ¿no? ¿Cuáles son los componentes, ¿no? O sea, los elementos que forman parte básicamente de una experiencia psicodramática? Bueno, siempre Moreno diferenciaba un escenario, el lugar físico donde se llevaba a cabo todo este trabajo grupal, ¿no? Es importante identificar la figura del director de psicodrama, terapeuta o coordinador de grupos, que es aquel que, bueno, va a dirigir todo el proceso, desde el caldeamiento, la representación propiamente dicha, e incluso el momento de la puesta en común o reflexión compartida, ¿no es cierto? Está la figura del director de psicodrama, está la figura del protagonista, es aquel miembro del grupo que prestó la escena, que se va a compartir, que se va a teatralizar, que se va a dramatizar, ¿no es cierto? Es importante acá, bueno, un poco ver la raíz de la palabra protagonista. Es aquel refiere algo antiguo, algo arcaico, ¿no es cierto? Y agonista hace referencia a la idea de el primero que agoniza, ¿no? El primero que de alguna manera, entre comillas, muere, ¿no? Ante la experiencia de tener que dramatizar su propia experiencia, ¿no? Y esto es muy interesante porque de alguna manera lo que se va produciendo durante el seno de la dramatización es una transformación en la lectura de esa situación, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando del protagonista, estamos hablando de los yo auxiliares, que son los que van a ser las veces de figuras importantes en la historia que el protagonista comparte y que luego se va a dramatizar, ¿no es cierto? Y el público, ¿no? El resto del grupo que está observando, pero que dado el momento, dada determinado tipo de situaciones, pueden llegar a entrar en la escena cuando lo dispone el director, ¿no? Sea a través de la inclusión de un miembro del público como yo auxiliar, ¿no? Sea como para implementar un doblaje, ¿no? o alguna otra intervención que define el director. O sea, los miembros del público, quienes están observando, pueden llegar a entrar en la escena en cualquier momento. Y acá, bueno, hay toda una multiplicidad de técnicas que fue desarrollando Moreno dentro de su dispositivo, que es importante mencionar en una clase universitaria. Si bien nosotros acá por este medio virtual, a través de una filmación, no vamos a poder implementar esta cursada como la solemos hacer en forma presencial, donde después de este teórico generalmente dramatizamos o llevamos a la práctica a través de un juego una aproximación a la técnica moreniana, ¿no es cierto? Pero bueno, acá es importante, luego que se lleva a cabo el caldeamiento, ingresamos en la segunda etapa de representación propiamente dicha. Hay un primer recurso que utiliza delante de todo el grupo el director de psicodrama, que es el reportaje al protagonista que presta la escena. Y en ese reportaje se le pregunta en detalle todos los aspectos de esa escena que se va a dramatizar. Las características, el proceso de la situación que se narró, quiénes fueron los personajes, ¿no es cierto?,
personajes de la familia, personajes que podían ser amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, según la escena que aparezca en medio del caldeamiento, en medio del juego. Y bueno, justamente de este momento donde se produce el reportaje, se van eligiendo los yo auxiliares que van a componer esa escena, ¿no es cierto? Aparte del reportaje, otro recurso es el congelamiento de escenas, que se implementan una vez que se está llevando a cabo la dramatización. Otra cuestión es el soliloquio, detener la escena para preguntar qué sienten los distintos miembros, fundamentalmente el protagonista, ya sea el protagonista, ya sean los yo auxiliares, pero se pone el acento en el protagonista de la escena, ¿no? Otra son los doblajes, donde puede ser el mismo director, puede ser algún miembro del público. En el doblaje, generalmente el invitado a doblar toca con una de sus manos la espalda de la persona a quien se dobla y se dice lo que uno viendo de afuera siente que diría, ¿no? Uno le toca la espalda a la persona que está dentro de la escena, generalmente puede ocurrir con el protagonista, puede ocurrir con un yo auxiliar, pero donde en el doblaje alguien dice, viendo de afuera, qué es lo que diría, qué es lo que haría, cuál sería la reacción verbal, ¿no? O más allá de lo verbal, que tendría ante esa situación, ¿no? Otra es la inversión de roles, ¿no es cierto?, donde el protagonista puede intercambiar rol con un yo auxiliar y se repite la escena viendo qué es lo que se siente. Acá, bueno, es muy importante porque más que dentro de la terapéutica del psicodrama, más que mencionar, nombrar, hacer una catarsis verbal, ¿no?, acerca de algo vivido que pudo haber sido más o menos traumático, acá se revive de alguna manera la escena, pero se puede modificar justamente a partir del efecto de las inversiones de roles, de los doblajes, de los soliloquios y otras técnicas que va a ir añadiendo tanto Moreno como otros autores que continuaron trabajando las técnicas dramáticas. Esto va a dar una amplitud enorme, ¿no?, en cuanto a la lectura de una vivencia. El psicodrama generalmente se utiliza en relación a vivencias pasadas, pero también se pueden utilizar respecto a temores más ligados al presente o temores o expectativas ligadas al futuro, ¿no? Esto es muy interesante. Incluso hay autores que dentro del psicodrama que se han especializado en dramatizar sueños, ¿no es cierto? Moreno define un grupo como una célula social que brinda el ámbito propicio para tratar conscientemente, dentro de un marco científico, las relaciones interpersonales y los problemas psíquicos de los individuos, ¿no? Es importante esta concepción de ver al grupo terapéutico como un multiplicador del efecto terapéutico. En un grupo terapéutico todos los miembros son agentes terapéuticos, serían agentes de salud, y es importante ver cómo en esta movilidad se potencian, ¿no?, se multiplican las posibilidades de contención. Esto es uno de los grandes aciertos de Moreno. Decíamos que Moreno influyó a psicoterapeutas importantísimos como Fritz Perls, como Eric Berne, ¿no?, cultor del análisis transaccional, pero también influyó a muchos psicoanalistas. Hablábamos en las clases anteriores de los momentos epistémicos, donde Ana Fernández habla de un primer momento epistémico influido en gran medida por las investigaciones de Lewin alrededor de la Gestalt y la idea de que el todo es más que la suma de las partes, para pensar qué ocurre en un grupo, qué ocurre cuando se juntan un conjunto de individuos, donde se genera un efecto que supera a estos individuos en sí mismos, en su conducta, ¿no?, y donde se produce un plus, ¿no? Y acá tanto Lewin como Moreno forman parte de este primer momento epistémico. Es importante que se sepa que, bueno, hay una raíz común vinculada a la Gestalt, ¿no?, pero bueno, la creatividad de Moreno iba más allá de las investigaciones gestálticas o freudianas o conductistas. Él tenía un conocimiento de todo esto, pero por ahí su vasta cultura, la enorme confianza que tenía en sí mismo. Hay autores que se han formado con Moreno que, bueno, relatan, ¿no?,
Martínez Buquet en Argentina relataba acerca de cierta extravagancia, de cierta excentricidad en la figura de Moreno, aunque no menos sin descalificar ni negar su enorme creatividad, ¿no es cierto? Moreno ha venido a la Argentina en 1969, ¿no? Durante un congreso internacional de psicoterapia de grupo y psicodrama. Dentro de la Argentina hay autores como Martínez Buquet, como Fidel Mocio, como Eduardo Pavlovsky, como Dalmiro Augustos, que se han formado con Moreno, y bueno, Dalmiro Augustos continuó más el psicodrama moreniano en sí mismo, pero bueno, fundamentalmente Pavlovsky, Kesselman, son autores que desarrollaron el psicodrama psicoanalítico, ¿no? Donde tuvieron desarrollos propios junto a Hernán Kesselman, ¿no? Ya trasladando aportes propios como el uso de escenas temidas, como el uso de la multiplicación dramática. Otra cosa importante a marcar es que bueno, muchos discípulos de Kurt Lewin, a quien nos referimos en la clase anterior, también recibieron influencias de Moreno como autores ligados a la terapia sistémica. Bueno, algo importante a marcar acerca de cuándo usar, cuándo no usar psicodrama. Bueno, no se lo considera pertinente aplicar en estados psicóticos, en afecciones psicosomáticas en etapa aguda y ante riesgos de suicidio, ¿no es cierto? Es un recurso muy potente. Los primeros psicoanalistas que trabajaron con niños y que dieron desarrollo a lo que vamos a ver como tercer momento epistémico, algunos de ellos fueron Leo Bisi o Anciu, utilizaron psicodrama, ¿no? Si bien se diferenciaron de la mirada de Moreno, ¿no? Pero utilizaron recursos psicodramáticos en sus primeros trabajos, ¿no? Bueno, un poco esta clase apunta a mostrar a nivel general los aportes de este autor tan importante, ¿no? Lamentablemente por esta situación de no poder trabajar la clase presencial, no vamos a poder utilizar de momento un recurso dramático o un recurso lúdico para que se entienda un poquito todo lo que supone el psicodrama, ¿no? Donde poner el cuerpo es una manera de hackear, ¿no? La palabra, ¿no? Poner en jaque la palabra, que puede devenir palabra muerta. Cuando se pone el cuerpo, se habilitan las emociones, ¿no? Que es lo que ocurre netamente en la experiencia psicodramática, y es lo que habilita en el tercer momento, en el momento de la reflexión, en el momento del sharing, en el momento del compartir, de poder reflexionar, que haya una garantía de palabra viva, no de palabra muerta, pero una palabra que pasó por el cuerpo, que pasó por la emoción y que da la posibilidad justamente de una unidad dialéctica entre lo que es pensar, lo que es hacer, lo que es sentir. Y es volver a pensar, pero luego de todo un trabajo previo, ¿no es cierto? Bueno, esto finalizaría la segunda clase o esta primera clase virtual, ¿no? En cuanto a los autores del primer momento epistémico que veríamos según la óptica de Ana Fernández. En la próxima clase ya entraríamos en el segundo momento epistémico, donde se pone el acento en autores que por ahí ante la insuficiencia de las legalidades que marcaría la psicología gestáltica, ¿no? Para estudiar los grupos, apuntaron a profundizar en esas legalidades que explicarían qué ocurre en un grupo, y estos autores empezaron a hablar de organizadores grupales, ¿no? y específicamente de organizadores fantasmáticos, cómo el papel de la fantasía inconsciente lleva a explicar lo que ocurre cuando un conjunto de personas se agrupan. Y por eso en la próxima clase nos vamos a referir en principio a Freud, ¿no? Lo que él plantea en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, escrito hace 100 años, ¿no es cierto? Si bien Freud no estudió a los grupos específicamente, pero se considera que ese texto aporta a la psicología de los grupos,
y vamos a continuar, aparte de Freud, con los aportes dentro de la escuela inglesa de psicoanálisis de Wilfred Bion, que bueno, fue uno de los primeros grupalistas ingleses, aunque Bion nació en la India, pero bueno, de familia inglesa, formado en Inglaterra, que bueno, en contexto de la Segunda Guerra Mundial hizo toda una serie de experiencias que vamos a narrar, que vamos a profundizar, y que bueno, lo llevaron a hacer aportes importantes, ¿no? Aportes importantes dentro del grupalismo, y que inclusive van a abrir un juego para que los autores que forman parte del tercer momento epistémico siguieran haciendo avanzar el conocimiento, teniendo en cuenta que los organizadores fantasmáticos juegan un papel preponderante dentro de las conductas grupales, pero también abriéndose a considerar otros aspectos como los fenómenos sociohistóricos, políticos, económicos, que bueno, como pequeño adelanto del tercer momento epistémico, estarían vinculados a un segundo tipo de organizador, que son justamente los organizadores sociohistóricos. Pero bueno, esto es un adelanto de lo que va a continuar siendo el curso. Bueno, estaríamos bien ahí, y bueno, con esto cerraríamos esta primera clase virtual, que forma parte de la segunda clase por cronograma para la ciudad de Dolores, pero que muy probablemente esta clase llegue a Mar del Plata y llegue a Mar de Ajó, donde bueno, la idea es trabajar la idea de campo grupal, elucidación crítica, los momentos epistémicos y los autores fundamentales dentro de este desarrollo, para entender de qué hablamos cuando hablamos de grupos y hacia dónde apuntamos con la creación de dispositivos. Ahí estaríamos.